Hermanos, voy a compartir con ustedes el sermón que lleva por título El fin del presente siglo malo. En Gálatas 1:4 se lee ahí que va a llegar un momento dado en el cual Dios va a intervenir en los asuntos de este mundo, y este signo, como se lee en Gálatas 1:4, este siglo malo llegará a su fin. El propósito es explicar que en la Biblia vemos la promesa de parte de Dios para poder intervenir en los asuntos de este mundo, para implantar un reino en el cual haya paz, justicia y abundancia. Ese es el propósito que persigo en este discurso. Quiero invitarlos imaginariamente a ubicarnos en un paraje de la ciudad de Jerusalén. Estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos. Allí, imagínense. Los discípulos que estaban cerca de él llegaron a hacerle una pregunta. Y la pregunta está escrita en Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. La inquietud de los discípulos los lleva a plantear la siguiente pregunta a Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice: estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vean la inquietud que tenían los discípulos. No es difícil entender, porque nosotros en este siglo en el que estamos, en estos tiempos, también estamos vislumbrando ciertos acontecimientos que apuntan hacia el fin del siglo. Y también quisiéramos saber, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El conjunto de discípulos quería saber cuándo vendría el reino de Dios. La inquietud era cuándo terminará la era del dominio de Satanás, a la que el apóstol Pablo se refiere en Gálatas 1:4. Vamos allá también. Vean cómo lo describe Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4, refiriéndose a este tiempo. Gálatas dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vean cómo Pablo se refiere entonces a ese tiempo, al presente siglo malo. Pero si ustedes se remontan a la fecha en que fue escrita esta carta a los Gálatas, vean la percepción de los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Estamos hablando del primer siglo, y hoy estamos en el siglo XXI. Pero vean la inquietud de los discípulos, al igual que también a veces nos inquieta a nosotros saber, visualizar, ubicar, identificar ciertos acontecimientos que presagien o anuncien la venida de Jesucristo. Se refiere entonces Pablo aquí, cuando se dirige a los Gálatas, a esta sociedad como el presente siglo malo. Hoy más que nunca se hace una realidad esta calificación. Podemos nosotros también nominar a estos tiempos el presente siglo malo. Ante la pregunta de los discípulos, la inquietud de cada uno de ellos, Jesucristo les da la respuesta. Mateo, volvamos una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y ahora vamos a leer el versículo 21. Mateo 24, versículo 21. ¿Están llegando allí? Mateo 24, versículo 21, ahí leemos:
Ante la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Jesucristo dice ahora en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Vean la respuesta que comienza a dar Jesucristo a la pregunta, dinos cuándo serán estas cosas. Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús está respondiéndole a sus discípulos. Ahora, pensemos nosotros. Es difícil imaginarnos la magnitud del sufrimiento que se experimentará durante estas aterradoras señales del fin. ¿Qué se nos dice? Habrá gran tribulación. No podemos alcanzar imaginariamente los resultados de este hecho que está diciendo Jesucristo que va a haber antes del fin del presente siglo malo. Habrá gran tribulación. ¿En qué magnitud se experimentará ese problema condensado en la palabra gran tribulación? Serán señales aterradoras que especifiquen el fin del presente siglo malo. Pero tenemos nosotros el apoyo espiritual, la palabra de Dios. La profecía describe ese tiempo como un periodo más, o el periodo más turbulento, el periodo más violento de la historia. Hablo de la señal que dice Jesucristo, la gran tribulación. Pero veamos qué más dice Jesucristo en el versículo 22, siempre de Mateo 24. Mateo 24, versículo 22 ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vean lo que está diciendo Jesucristo. ¿Qué señales habrán de tu venida? Habrá gran tribulación, un periodo violento, tremendo, de gran sufrimiento, ¿sí? Inimaginable, pero agrega allí también, si aquellos días no fuesen acortados, dice, nadie quedaría con vida allí. Esa excepción, esa intervención divina de parte de Dios a través de Jesucristo, muestra en gran parte la misericordia de Dios dentro de este tiempo de angustia. Dice, se acortará inmediatamente, de acuerdo a la voluntad y la decisión de Dios a través de Jesucristo. Estamos hablando entonces de cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida. Y cuando se lee esto, está pidiendo señales. ¿Cuándo se va a instaurar el reino de Dios? Todos comprendemos, dentro del plan de redención y salvación, Cristo regresará al final de esa época tan violenta, tan inimaginable, para establecer su reino. Entonces, Jesucristo intervendrá, pero la pregunta es, ¿por qué entonces permitirá Dios ese periodo de guerra y caos llamado la gran tribulación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo permite Dios? Y vamos a entender ahora que las Escrituras definen a un ser malvado y perverso que engaña al mundo. Ese ser llamado Satanás tiene engañada a toda la humanidad. Producto de este engaño, él mismo se ha nombrado el Dios de este siglo. Hablo de Satanás. Se ha autonombrado el Dios de este mundo. Tiene grandes poderes para poder engañar a toda la humanidad. Vamos ahora a Génesis capítulo 11
Génesis capítulo 11, para leer los versículos del 1 al 4. Satanás se ha autonombrado entonces el Dios de este mundo. Pero justo antes de que Jesucristo regrese, el Dios Todopoderoso le permitirá a Satanás llevar a cabo ese período llamado de la gran tribulación. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vean, estamos leyendo estos versículos de Génesis 11, del 1 al 4, para comprender que hay un ser, un archienemigo de Dios y de los cristianos, llamado Satanás, que impulsó a los primeros habitantes a ¿qué? Hagámonos un edificio, construyamos una ciudad de acuerdo al perfil que él perseguía. Sabemos la historia dentro del contexto de lo que hemos leído. En aquel entonces habían muchas tribus pequeñas que se estaban multiplicando grandemente, ¿sí? Y Satanás se valió de un hombre llamado Nimrod para organizar un sistema diferente del que Dios deseaba. Estos 4 versículos que leímos ahí son inspirados por Satanás hacia un líder, su nombre Nimrod. El reino de Nimrod trató entonces de reunir a toda la gente en un solo imperio. Vean la ideología: reunión de todas las tribus en un solo imperio. Vamos a leer también Génesis capítulo 10, estamos allí, los versículos del 8 al 12 ahora. Génesis, repito, capítulo 10, versículos 8 al 12. Viene nombrándose la genealogía de Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno, y fue el comienzo de su reino. Y comienza a mencionar las ciudades que construyó Nimrod: Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra del Sinar. De esa tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, y la cual es la ciudad grande. Vean ahora el personaje. El reino de Nimrod reunió a todas las tribus, naciones y lenguas en un solo imperio. Vean la ideología de Satanás a través de Nimrod. La forma de organización social orientada por Satanás aglutinó varios grupos, varias tribus bajo un mismo imperio. Es el sistema que estamos leyendo allí, pero no era el sistema que Dios había aprobado, que Dios tenía en mente para poder organizar a la sociedad. Este ambicioso proyecto, liderado por Nimrod, era totalmente contrario con el propósito de Dios. Estamos leyendo y viendo el primer intento de la humanidad por frustrar el deseo de Dios. El deseo de Dios era de darle a cada grupo familiar su propia familia. Vean el enfoque de Dios.
trabajar con grupos familiares, ¿sí?, para darles su propio territorio como herencia. Pero Nimrod, orientado por Satanás, aglutinó tribus para llevar a cabo un solo imperio. Vean la diferencia de propósitos. Dios quería que los grupos familiares fueran la base de la organización y estructura de la sociedad. Vean la importancia de la familia delante de Dios. Es importantísimo el concepto que Dios tiene de organización social partiendo de la familia como grupo, ¿sí?, para poderle dar un territorio específico allí. Sin embargo, leímos, Nimrod persuadió a la gente e inició la estructura de la sociedad en base a un imperio, contrario al plan de Dios. Los seguidores de Nimrod no tenían fe en la protección de Dios, ni en su liderazgo, ni en sus leyes, ni en el modo de vida de Dios. Nimrod estaba apartado de todo ello ahí. No tenía fe, repito, no confiaba en las promesas de Dios, no seguía los consejos de Dios de organizar la familia siendo la base de la sociedad. Nimrod está tipificando a toda la humanidad que quiere decidir por sí mismo cómo organizarse y cómo gobernar la tierra. Recuerden, Nimrod dice, vamos a trabajar a través de un imperio, destruyendo el propósito de Dios, entonces, de organizar a través de grupos familiares. Estamos ahí en Génesis, vamos a leer Génesis 11, versículo 1 y 4, para comprender que Dios eligió al grupo familiar como la base de la sociedad. Génesis 11, versículo 1 y luego el 4. Tenía entonces la tierra una sola lengua, unas mismas palabras. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Vean el concepto, un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. La idea de Satanás a través de Nimrod para llevar a cabo organización por medio de un imperio allí. ¿Cómo reaccionó Dios ante ese desafío? ¿Cuál fue la mentalidad, la actitud de Dios? Cuando vio la iniciativa de Nimrod para aglutinar a las tribus en un solo imperio, Dios tomó una decisión. Intervino para deshacer ese proyecto, ¿ya? En el incidente de la Torre de Babel, Dios intervino y confundió la lengua de todos ellos, porque tenían un mismo idioma. Confundiendo la lengua o el lenguaje, obligó a los primeros habitantes de la tierra a esparcirse. Vean la intervención de Dios allí. Versículos 6 al 8 del capítulo 11 de Génesis. Y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Eterno desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. A partir de ese momento, los profetas de Dios han empleado la palabra Babilonia como una representación simbólica del dominio, ¿sí?,
que Nimrod se pretendía tener sobre toda la humanidad. Nimrod guiado por Satanás. Y hasta el día de hoy este término Babilonia también tiene el mismo significado, ¿sí? El mismo significado. La influencia de Satanás a través de personas humanas que toman las decisiones por su propia cuenta en contra de los principios de Dios. Durante los últimos días del reino de Judá, en el siglo VI antes de Cristo, la ciudad de Babilonia se expandió en poder. La ciudad de Babilonia se convirtió en el imperio dominante de la región bajo el rey Nabucodonosor, siguiendo la estructura de Satanás a través de Nimrod. ¿Sí? Ahí lo vemos históricamente. Por un breve periodo de tiempo, entendemos que Satanás volverá a organizar ahora, en la actualidad, a varios bloques de naciones, convirtiéndolas en potencias mundiales. Eso es lo que la profecía nos dice a nosotros ahora. Apocalipsis capítulo 9, vamos ahí al final. Apocalipsis capítulo 9, versículos 16 y 17. Apocalipsis capítulo 9, versículos 16 y 17. Refuerzo, una vez más, Satanás volverá a organizar ahora a varios bloques de naciones, convirtiéndolas así en potencias mundiales bajo su poderío, bajo su dominio. Apocalipsis capítulo 9, versículos 16 y 17 dice, hablando de este bloque de naciones, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Este es un mensaje profético, y se refiere específicamente a la organización de bloques de naciones en los últimos días de este presente siglo malo, cuando Satanás organizará una vez más este tipo de gobierno mundial que tendremos. En otras palabras, la bestia simbólica volverá a surgir, lo que ustedes conocen proféticamente. En el capítulo 12 de Apocalipsis se describe a Satanás como un gran dragón escarlata. ¿Sí? Vamos allá. Capítulo 12, estamos en Apocalipsis. Capítulo 12, vamos a leer el versículo 3 ahora. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Recuerden que estamos encontrando las respuestas de los discípulos. Señor, dinos, ¿qué señales habrán de tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y él respondió, habrá gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. Muy bien, estamos viendo el proceso evolutivo de la profecía aquí. Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas leímos 7 diademas. Está mencionándose aquí el intento de Satanás por destruir a Jesucristo inmediatamente después de su nacimiento. Bien, los planes de este ser perverso. Versículo 4, ahí mismo, capítulo 12 de Apocalipsis. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón
se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dato ustedes lo relacionan perfectamente con el intento de aquel gran líder romano que decretó que todos los niños de 0 a 2 años murieran, con el propósito también de destruir potencialmente a Jesucristo allí. La pregunta de los discípulos siguió: dinos, ¿qué señales habrá antes de tu venida? ¿Sí? ¿Qué señales habrán? Mateo 2:13 ahora. Mateo capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2 y versículo 13 de Mateo. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Pero vean lo que leímos ahí en Apocalipsis 9:13. 12:4, perdón. Lo que leímos ahí en Apocalipsis 12:4. ¿Se recuerdan? Su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas y las arrojó. Y el dragón se paró frente a la mujer, estamos aquí reactualizando en Mateo, que estaba para dar a luz, a fin de devorar. Pero vean ahora el contexto que estamos leyendo. Pero el versículo 13, después, lo repito, que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Vean el plan, la conspiración, el propósito de Satanás para perpetuar su gobierno y su dominio sobre la humanidad. Ahora vamos a ver una escena que cambia y nos ubica en el tiempo del fin. Apocalipsis, ahí mismo, capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12:12. Veamos este escenario que nos ubica en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ella. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este versículo 12 habla específicamente del período llamado la Gran Tribulación. ¿Sí? Ay, es un lamento que es ahí de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Siguiendo la lectura, capítulo 13, versículo 1, dice ahora lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia que estamos leyendo aquí reúne las características de las 4 bestias que se mencionan en Daniel 7. Para que lo tome usted como referencia. Reúne las condiciones, las características de la bestia que se lee en Daniel capítulo 7. Pero el apóstol Juan está describiendo en Apocalipsis la bestia tal como él la vio. Apocalipsis 13, ahora versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Gran autoridad. Satanás aquí, entre paréntesis, el dragón que estamos leyendo ahí,
es el poder que está obrando entre bastidores en la actualidad. Habrá una alianza política militar del tiempo del fin. Tendrá muchísimo poder. Tendrá las características de las 4 bestias que se describen en Daniel 7, o 4 imperios anteriores. ¿Sí? Estos imperios iniciaron con Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes aquella estatua? Con cabeza de oro, pecho de plata, bronce, hierro. Está descrito el sistema de gobierno a nivel de toda la humanidad. Un poquito más en Apocalipsis 17 ahora, versículo 8, para entender el tema. Llegará el fin del presente siglo malo, es el tema que estamos enfocando. Estamos viendo la historia. Apocalipsis 17, 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Es lo que estamos leyendo ahí. Entendemos que surgirá un poder, un bloque de naciones, ¿sí?, que entregarán su poder político, económico y religioso a este líder civil, tipificando el personaje de la bestia. Se suponía que este antiguo sistema había terminado con la caída del Imperio Romano, ¿sí?, como herido de muerte. Pero aquí en Apocalipsis se nos está diciendo que este sistema resurgirá asombrosamente de entre las cenizas. Una vez más, resurgirá el Sacro Imperio Romano en los tiempos del fin. Apocalipsis 13:3. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos en Apocalipsis 13:3. Entendamos el poder y la influencia que ejercerá este sistema satánico de los últimos días. Comprendámoslo leyendo el versículo 4 del mismo capítulo 3. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es Satanás. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como este sistema político religioso que surgirá en Europa? ¿Sí? Con gran poder, con gran influencia, dirigido por Satanás a través de un líder humano, tipificando a la bestia. Entonces se dice: ¿quién como la bestia? ¿Sí? ¿Quién como la bestia? Y algo más: ¿quién podrá luchar contra ella? Vemos entonces que el mundo entero temerá a esta alianza de naciones que surgirá muy pronto en Europa, y se maravillará de su inmenso poder y autoridad. Notemos la configuración de esta alianza. ¿Cómo se llevará a cabo? Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esa es la descripción que tenemos allí de este hecho. Apocalipsis 17. Se menciona, los 10 cuernos son 10 reyes, y se indica que aún no han recibido reino, pero por un corto tiempo, dice, por 1 hora recibirán el poder. Un tiempo relativamente corto. Van a tener poder, van a tener autoridad, ¿sí? Juntamente con la bestia. Estos dice que tienen un mismo propósito, un mismo plan. Van a entregar su poder y su autoridad total a la bestia, a este líder civil. ¿Cuál es el propósito? Pelearán contra el Cordero. Vean, estamos hablando del fin del presente siglo malo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero ahora vean que el Apocalipsis y la profecía habla de otra bestia más. Apocalipsis 13, versículos 11 y 12. Apocalipsis 13, versículos 11 al 12. Estamos ahí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también, dice ahí el 13, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vean ahora que estamos hablando de una segunda bestia. Pero vean las características. La anterior se refiere a un líder político, ¿sí?, que surgirá de esa unión de 10 naciones, los 10 cuernos de la bestia. Pero esta bestia ahora afirma representar a Jesucristo. Esta segunda bestia que estamos leyendo allí aparenta ser el Cordero de Dios. Veamos el versículo 8 del mismo capítulo 13. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vean el inicio del versículo 8. Y la adoraron. Porque esta bestia viene ahora representando a Jesucristo. Entonces está hablando de una bestia, pero ahora en el aspecto eminentemente religioso está allí. ¿Ya? Afirma ser representante de Jesucristo, como el verdadero Cordero de Dios. Pero en realidad será esta bestia, este líder religioso, será un vocero autorizado de Satanás en los últimos tiempos. De tal manera que este vocero de Satanás le dice que tienen que adorar, y la forma de adorar a la bestia primera, ¿sí?, al líder político, líder humano, ¿sí?, civil, la primera bestia. Ahora estamos viendo la segunda bestia, que representa a un líder religioso que va a apoyar a la primera bestia, de acuerdo a lo que leímos allí. En Apocalipsis 17, a esta bestia se le representa también como una mujer prostituida. A esta bestia se le representa como una ramera en el capítulo 17. Vamos allá. Capítulo 17, versículos 3 al 5.
Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vean cómo describe a esta segunda bestia. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo le dije: el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Ven entonces allí la influencia de esta ahora mujer, una ramera, que hemos entendido allí, una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Leímos, ¿sí? Llena de nombres, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice. Pero vean cómo estaba vestida. Y la mujer, leímos, estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de alhajas, oro, plata, rubíes, etcétera, que representaba también la inmundicia y el pecado. Y en su frente dice escrita: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. El complemento que se le está dando aquí. Esta mujer prostituida se sienta sobre la primera bestia, sobre aquella alianza de las 10 bloques de naciones que surgirán, ¿ya? Y la dirige religiosamente. Esta bestia, este líder religioso, es el principal defensor de las doctrinas de Satanás. Propaga las doctrinas de Satanás. Va a imponer el día domingo en lugar del sábado. Va a cambiar la ley, los tiempos y la ley. Introducirá grandes cambios, de tal manera que, unificando, sí, en los últimos tiempos, en un bloque, en un imperio, ella regirá, ¿sí? Será la vocera de las tradiciones, de las enseñanzas dirigidas por Satanás, para unificar al mundo en el tiempo del fin. Tendrá sus fundamentos también en aquella antigua religión llamada Babilonia. Actualizará todas esas costumbres, esos hábitos. Surgirá en los tiempos del fin. Es lo que tenemos que estar pendientes, alertas, preparados, ¿sí? Viendo el surgimiento pronto de esta primera bestia, poder civil, y una segunda, un poder religioso, un líder religioso, que surgirá con un solo imperio en los tiempos del fin. ¿Quién es esta ramera espiritual? Lo leímos en el versículo 8, lo repito: la bestia que has visto y era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Las antiguas ciudades entonces de Babilonia y Roma
controlaron enormes imperios en la antigüedad. Sometieron a muchas naciones, sometieron a muchos reyes, y sus tradiciones y cultura imperó sobre ellos allí. La profecía que estamos hablando o viendo revela que una ciudad moderna asumirá una vez más el papel similar de la Gran Babilonia, pero en los tiempos del fin. Esta ciudad ejercerá poderosa influencia sobre el sistema económico, político y religioso de este mundo. Surgirá como un gran poder. La profecía nos está revelando que antes que llegue ese momento en que esta ramera, esta gran Babilonia, surja, Jesucristo la destruirá. A ese sistema político, económico y religioso, Jesucristo la destruirá. Apocalipsis 18, 3. Apocalipsis 18, 3. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Una amonestación previa allí. Todas las naciones se menciona en el tiempo del fin, ¿sí? Habrán bebido del vino del furor de su fornicación a nivel religioso. Los reyes, los líderes políticos fornicaron con ella. Se menciona los mercaderes, los magnates económicos, los poderes económicos de la actualidad, entonces se enriquecieron de esta potencia, participaron de sus deleites. Vean que esta ciudad ejercerá tanta influencia en todos los aspectos de la sociedad durante el tiempo del fin. ¿Sí? Será una gran ciudad. Será quien decrete las normas, los principios, los estilos de vida, las formas de vivir, los modos de vida que todo el mundo va a seguir, con excepción de la iglesia. Pero ¿y es en donde? Jesucristo dijo: habrá gran tribulación. ¿Para quiénes? Para aquellos que no se sometan a esta autoridad, bajo este poder dominante en los tiempos del fin, que cambiará los tiempos y la ley, que obligará a reunirse los días domingos en lugar del sábado. Y esa va a ser una prueba difícil para el pueblo de Dios. Habrá gran tribulación. Pero yo sé que ustedes están comprendiendo que Dios también tendrá un lugar de protección en este tiempo. Sé que lo comprenden bien, ¿sí? Guerras, violencia, ¿sí? Un ataque sistemático sobre la iglesia, por mantenerse firme en los mandamientos de Dios. Vamos a ser el blanco directo de este poder económico, político y religioso de los tiempos del fin. Pero estamos también comprendiendo que Jesucristo intervendrá para liberarnos de esta gran tribulación. Gran influencia, gran poder en todos los aspectos. Satanás entonces se valdrá de tradiciones, de creencias de esta ciudad que estará gobernando al mundo entero para continuar engañando al mundo. Apocalipsis 17, versículo 15. Apocalipsis 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres
naciones y lenguas. Vean cómo aglutinará todo. ¿Sí? Repito, me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El poder, la hegemonía de esta gran ciudad, de este gran poder económico, político y religioso. Satanás también obrará en los últimos tiempos por medio de dirigentes de estas dos bestias, las dos bestias que hemos visto, ¿sí? Para convencer al mundo de que una nueva alianza política y religiosa es la clave para lograr la paz internacional. Esto es lo que nos van a ofrecer, ¿sí? Lograr la paz internacional, una paz duradera, pero nosotros sabemos que eso no puede ser una realidad. Vamos al Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2 para leer lo siguiente. Salmos capítulo 2, los versículos 1 y 2. Salmos 2, versículo 1 y 2. Ahí leemos lo siguiente. Vean lo que ofrece esta gran ciudad, ¿verdad? Paz, seguridad. Pero leamos Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, que es lo que dice allí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vean el propósito. En otras palabras, rompamos sus ligaduras, dejemos de guardar los mandamientos de Dios, cambiemos, ¿sí?, los mandamientos claves, ¿sí?, rompamos, desliguémonos de esa influencia. Eso es lo que ellos piensan y pretenden allí. Y luego dice, y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vemos entonces aquí que los sistemas políticos y religiosos de Satanás están totalmente basados en la premisa popular, pero falsa, de que el hombre tiene el derecho de decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Esa es la falsa premisa, ¿sí?, que todos estos líderes tienen. El ser humano tiene la capacidad para decir qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto, pero nosotros sabemos que no tenemos esa capacidad. Es solamente Dios el que puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo allí. Entonces nos van a vender una ilusión de paz. Nos van a ofrecer paz y prosperidad, seguridad en todo el mundo. Pero ¿saben ustedes que el diablo también se vanaglorió de esto antes de que Jesús, ¿sí?, ejerza el dominio perfecto? Vean qué hizo Satanás cuando estaba tentando a Jesucristo. Él se vanaglorió de todo ello también. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Mateo 4, 8 y 9. Recuerden que venimos de decir que los líderes políticos y religiosos de Satanás, basados en una falsa premisa, en la cual se fundamentan de que el hombre es el capaz de poder decidir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, Satanás también se vanaglorió de este mismo, ¿sí?, modelo, de esta premisa. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, vean, Satanás tentando a Jesucristo, y le dijo:
todo esto te daré, el poder sobre las naciones, la economía, la política, la cultura, las tradiciones. Le dice Satanás a Jesucristo, todo esto te daré, ahora, con la condición, si postrado me adorares. Vean la vanagloria de Satanás. Estamos viendo aquella lucha fratricida en la cual tenía que haber un buen resultado, ¿sí? Todo esto te daré, el dominio de pueblos, lenguas, tribus, naciones, todo esto te daré si postrado me adorares. Momento culminante, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la convicción de la verdadera iglesia, ¿sí? Cuando vengan los tiempos peligrosos, la gran tribulación, la persecución sobre la verdadera iglesia, tenemos que tener esa fortaleza, mantener incólume la ley de Dios, mantenernos en los caminos de Dios. Y Jesucristo con autoridad le dijo, vete de aquí, Satanás. Llegó el momento en el cual tuvo que decidir e indicar al mismo tiempo quién tiene el control sobre todos los acontecimientos mundiales. Vete de aquí, Satanás. ¿Ya? Pero Satanás no va a renunciar fácilmente. No va a dejar su gran influencia sobre la humanidad. Por esto es que este mundo experimentará terribles días profetizados por Jesucristo. Acuérdense, dinos, ¿cuándo será tu venida? Porque habrá gran tribulación. Satanás no va a decidir fácilmente, bueno, estoy derrotado. No, él sabe que va a luchar hasta el último momento. Jesucristo dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. Entendemos entonces que en el tiempo del fin se fomentará activamente la filosofía de Satanás, sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones, haciéndose aparecer como una gran esperanza, como la última esperanza que tiene la humanidad para lograr la paz y seguridad mundiales. Una farsa que se nos va a proponer directamente. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Ahí leemos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vean la situación ahí. Perfectamente sabemos que vendrá un día en el cual Dios intervendrá en los asuntos de este mundo para imponer la verdadera paz, ¿sí? En la Biblia se hace referencia al principal defensor de Satanás en el tiempo del fin. Veamos quién será. Segunda de Tesalonicenses, allí, capítulo 2, versículos 3 y 4. Veamos al principal defensor de Satanás en el tiempo del fin. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Vean el principal defensor de Satanás en los tiempos del fin. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El surgimiento, el advenimiento de este ser será obra de Satanás y vendrá con gran poder, con señales, con prodigios mentirosos, con todo tipo de engaño, con todo tipo de iniquidad, para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Tremenda situación, el panorama que nos espera. ¿Ya? Versículos 9 al 11, ahí mismo. Inicuo, hablando del hijo de perdición, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Vean entonces ustedes al principal defensor de Satanás en el tiempo del fin. El hombre de pecado, hijo de perdición, que va a cambiar y tergiversar e imponer un falso evangelio, falsas doctrinas, pero ¿tendrá poder? Claro que sí, bastante poder. Por lo tanto, nos espera, hermanos, un tiempo de conflicto mundial, un tiempo de violencia tremenda. Nos van a ofrecer paz y seguridad, pero esa paz y seguridad no durarán. El reino político de Satanás en el tiempo del fin tendrá una falla garrafal. Va a tener un punto débil que provocará la ruptura de esa aparente unidad de los bloques de naciones y reyes en los tiempos del fin. Ese gran error Dios se lo reveló al profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 42 y 43. Daniel 2, 42 y 43. Vamos a ir. Daniel 2, versículos 42 y 43 dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Vean la gran debilidad de esta unidad en los tiempos del fin. Los países que participen de esta alianza no van a poder superar sus diferencias ideológicas, políticas, religiosas, económicas allí. ¿Y qué va a suceder al fin? Apocalipsis 17, 16 dice, Apocalipsis 17, 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué? Porque también ellos van a ser engañados por esta mujer que monta la bestia escarlata allí. Y la van a devorar, ¿sí? Y la van a quemar con fuego. Vean que lo que ahora prevalece es confusión, conflicto. Se verán agravados debido a ¿qué? Debido a que los reyes procedentes de la zona del oriente, utilizando el río Éufrates, vendrán también y tomarán parte en la batalla decisiva del gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 12.
Apocalipsis 16, 12 al 14. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es la profecía que entendemos nosotros plenamente allí. Nada de lo que hace Satanás es para bienestar de la humanidad. Nada, absolutamente nada. Él quiere aprovechar a los diferentes bandos para provocar guerras y no paz, disensión y no armonía, ¿sí? Para introducir, ¿qué? Pleitos, guerras. ¿No le interesa proveer a la humanidad de paz y seguridad eternas? Por lo tanto, la misma humanidad será víctima de la ira y desesperación de Satanás en los últimos tiempos. Satanás hará en los últimos tiempos, una vez más, que el hombre se vuelva contra Dios, ¿sí? Que lo desafíe, que los ejércitos de muchas naciones se preparen para ir cercar a Jerusalén para tomar parte en la batalla más aterradora de la historia que nos espera, la gran batalla final. Apocalipsis 16, 14. Pues sus espíritus, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es lo que leemos allí. Apocalipsis 16, 14. Los generales, los oficiales, los soldados de estos grandes ejércitos no se darán cuenta de que Satanás los ha reunido con el propósito de utilizarlos en una guerra contra Jesucristo cuando Él descienda del cielo. Apocalipsis 19, 11. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás reunirá a estos ejércitos en un lugar llamado Armagedón. Armagedón significa también el monte, o se refiere al monte de Megido. Hoy sabemos que hay armas destructoras con un gran poder destructivo, ¿sí? Poderosas, capaces de destruir varias veces la vida sobre la tierra. El mundo lo tiene, las naciones tienen estas armas. Pero cuando fracase este último esfuerzo en pro de la unidad internacional y de la garantía de paz y seguridad, el resultado será entonces una guerra mundial
de tal magnitud que no tendrá precedentes, en la historia. Ese será el resultado fatal. Y el propósito final de Dios siempre ha sido traer a todos al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Pero el arrepentimiento universal es imposible mientras la mayoría de la gente, bajo la influencia de Satanás, acepte sus costumbres, sus opiniones, sus tradiciones humanas por encima de las enseñanzas de la verdad de Dios que tenemos en su santa palabra. Antes de que Jesús regrese y tome el control de todos los gobiernos, Dios humillará a todos los seres humanos para que al fin acepten someterse a la corrección divina bajo el mando de Jesucristo. Este será el fin del presente siglo malo. Eso es lo que la profecía nos invoca. Por lo tanto, tenemos que estar totalmente alertas, ¿sí?, pendientes de los acontecimientos mundiales, porque en la Biblia tenemos el panorama descrito de lo que estamos viviendo y de lo que nos espera. Dios confía que su iglesia será fiel y que seremos protegidos en los momentos de la gran tribulación, porque Dios dice que le dará a la mujer alas de 2 águilas para ir al lugar de protección. Que esa sea la voluntad de Dios con su pueblo hoy.